Bueno, chicos, el día de hoy nos encontramos con Jonathan Ockmin Gaslak, literato, blogger y creador de Cine Entre Meses, corrector de texto, docente y en sus tiempos libres, motociclista aficionado. Hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Marjorie, ¿cómo están? Aquí tranquilo, un poquito preocupado, bueno, por los últimos acontecimientos, ¿no? Que están pasando y que me imagino que todos estamos siguiendo, ya sea o aquí en todo caso desde nuestras casas o nuestros trabajos, ¿no? Sí, claro, ahorita la situación, como tú dices, está muy difícil, tratando, a veces también nosotros como estudiantes o como profesionales, tratar de comunicar y ayudar a los demás que no saben en realidad lo que está sucediendo actualmente, pero a través de nuestras redes, que se está haciendo las cosas ahora, de alguna forma transmitir un poco más de conocimiento para que sepan con claridad qué es lo que está pasando. Bueno, empezamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué o quién te inspiró a escoger tu carrera? Eso es bastante complicado. En realidad creo que más que un quién, que podría haber varios, ¿no? O varias opciones, es un qué, ¿no? A ver, te comento más o menos. Yo, desde más o menos que recuerde, ¿no? Las primeras conciencias que tengo han sido leyendo, ¿no? Ya sea por motivación propia o por, digamos, una costumbre familiar, por llamarlo de algún modo. Y de los primeros textos que recuerdo leer y que me hayan marcado, ¿no? Por eso voy al que sería 100 años de Gabriel García Márquez, ¿no? Obviamente que hay textos antes, ¿no? Pero sí hay un momento en el que leí algo y dije, qué genial que escriban, ¿no? O que hagan cosas como estas, y me gustaría en algún momento formar parte, digamos, ¿no? de ese escenario, de ese espacio, de experimentar de cierto modo algo de lo que ellos hacen, es a partir de ahí, ¿no? ¿Y a los cuántos años más o memenos te inspiraste o leíste este libro y inició esta vocación? Yo empecé por un asunto, como dije, familiar, ¿no? Resulta que yo vivía en casa de mi abuela paterna con mis padres y mi papá, no sé si por una forma de distraerme quizás en verano o para no tener que soportarme, ¿no? Me mandaba la rutina de tener que leer, ¿sí? Y me daba, pues, digamos, como objetivo leer una cantidad determinada de relatos, ¿no? De 5, 6, y obviamente, pues, a mayor cantidad había un beneficio, ¿no? Que podía ser, pues, un chocolatito, un regalo, un dulce, una moneda, cosas de ese tipo. Hasta que ya a los 7, 8 años leía por voluntad propia, digamos, ¿no? Sin que me tuvieran que condicionar. Te creó el hábito ya. Sí, yo pienso que sí. Hasta que a los 9 cogí 100 años de soledad, ¿no? Que fue la primera vez que leí el libro. Recuerdo todavía porque tengo la misma edición que leí en aquel entonces, una edición tapa verde, genial, el libro es brutal, y obviamente sufrí mucho porque no se entendía, ¿no? Había varias cosas que eran muy complicadas para un chico de mi edad, sobre todo porque hay ciertos niveles términos, de que dice, y que uno en su edad pues no capta del todo, pero de ahí me quedé con la historia en sí, o sea, me atrapó la historia, ¿no? Y me comí el libro más que por entender el 100% de todo, por la historia, por las cosas que ocurrían, me parecía muy, muy loco, ¿no? Dime, ¿cuál fue la primera historia que escribiste? ¿Tal vez fue algo relacionado a lo que leíste? Sí, en realidad es parte y es algo consabido entre todos los de la carrera, ¿no? Y de la gente que ejerce la escritura, más que nada. Porque hay gente que no ha estudiado literatura, pero que publica, ¿no? Tengo varios conocidos también. Y creo que es mucho de eso, o sea, uno, digamos, arroja, vuelca, ¿no? Prácticamente todo lo que ha leído, o no necesariamente leído, sino visto en series, en películas, escuchado por ahí, o sea, se entremezcla todo, ¿no? Dime, o sea, el libro que te inspiró a tu carrera fue 100 años de soledad. ¿Y el escritor también? Mira, en realidad yo siempre he tenido un debate, ¿ya? Un conflicto ahí, una guerra entre dos autores, pero sin lugar a dudas a mí particularmente, mi experiencia, como dije desde joven, ¿no? Que fueron los libros que más agarré y con los que más contacto tuve, son Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, ¿no? Creo que el mismo impacto que me causó 100 años de soledad me causó La guerra del fin del mundo, ¿no? ¿Cuáles dirías que son tu top 5 de mejores obras peruanas? La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa, y Conversación en la catedral. Que toda la palabra del mudo de Ribeiro es bestial, ¿no? O sea, el hombre es un maestro, ¿no? En poesía sí lo tengo bastante complicado,
pero creo que si tuviera que escoger a alguien, innegablemente sería Vallejo, ¿no? Poemas humanos, para mi gusto, ¿no? O sea, sí, Trilce tiene todo el reconocimiento que quieras, pero Poemas humanos tiene la madurez, ¿no? Que a Trilce le falta un poquito. Ya de teatro, mira, como para ya más contemporáneo. Para variedad. Sí, hay un autor muy bueno de hace, bueno, de los últimos 10 años, digamos, que tiene un teatro muy genial, o sea, muy reflexivo, muy moderno, muy contemporáneo. No recuerdo ahorita el nombre, mil disculpas, creo que por ahí tengo el libro, no, lo tengo al otro lado. Pero la obra se llama Deshuesadero. ¿Cuál es la historia más fácil que se te ha hecho para escribir? Sencilla, entre comillas. Creo que la que recuerdo que me fluyó más, por decirlo así, y también porque estaba apurado con el tiempo, fue un relato que hice para el taller de narrativa en la universidad. Nosotros tenemos un taller de narrativa con el profesor Elton Honores, y nos mandan como parte final del curso, por decirlo así, escribir un relato, ¿no? O sea, si ya tenías un relato, chévere, corregirlo, ¿no? Si no lo tenías, escribirlo, ¿no? Que esté en condiciones, que sea lo ultimito, que esté fresco, digamos, ¿no? Y que le hayas metido, pues, empeño, ¿no? Y entre todos le hacíamos bullying a tu cuento, ¿no? O a tu relato, o a lo que hayas escrito, ¿no? Venían todos y tiraban piedras y te decían, no, tu historia es horrible, ¿cuántos años tienes? ¿Qué haces escribiendo esto? Así, ¿no? Pero obviamente críticas constructivas, ¿no? Y así, y el relato se llamaba Nadie, curiosamente también es violento, es un poco retorcido, creo, porque se me ocurrieron ahí algunas ideas un poco locas, y me inspiró una escena de una serie, ¿no? Que vi y que dije, no, esto tiene que aparecer en algún lado, qué loco, ¿no? O sea, porque era una tortura, era una escena de una tortura. Muy aparte de escribir, también te dedicas a la docencia. Sí. ¿Cómo te diste cuenta que el ser profesor era tu vocación? Yo caí en la docencia, ¿no? Esa es la palabra, caí, por varios motivos, ¿no? El primer motivo era por la facilidad de horario, ¿no? Pero bueno, me pareció que a nivel de conocimiento no tenía por qué huirle a ese tipo de trabajos. Me pareció un trabajo muy práctico, en el sentido de que dicto, explico cosas que yo conozco, ¿no? Comparto cosas y en base a eso me pagan y me queda. ¿Cómo te afecta? Y tú como profesor, ¿cómo te reinventas o tratas de inspirar a los alumnos o influir en ellos para que se interesen en estudiar o a lo que tú dictas? Es muy difícil en realidad, ¿no? Y te lo dice alguien que, entre comillas, debería sentirse cómodo con la tecnología, ¿no? O con el desarrollo virtual, con todas esas cosas. O sea, quiero creer humildemente que al menos lo que explico sí se me entiende, ¿no? Creo al menos que un par de pruebas de ello sí he tenido, ¿no? Y ya, pues, como te digo, o sea, si físicamente me parece una cosa digna de aplaudir, virtualmente es una cosa de locos. O sea, ¿qué te cuento? No sé, cosas que, entre comillas, los profesores hacían en horas que no les pertenecían a la institución, como su hora libre: corregir tus cuadernos, revisar tus prácticas, ¿no? Llevarse trabajo a su casa. O sea, nada de ese trabajo adicional te remuneran, ¿no? Por ejemplo. Acerca de tu blog, ¿cómo nació el Sin Entremeses? ¿Cómo nació este blog? El blog Sin Entremeses surge porque yo en la universidad tenía otro curso que se llamaba Taller de Guión, donde nos enseñaban a hacer un guión de película, ¿no? O un guión teatral. Bueno, en realidad nos enfocamos más al guión cinematográfico. Y por ahí me enseñó tantas buenas herramientas que, digamos, quise compartirlo, ¿no? Y a partir de ahí se fue cultivando y dije, oye, qué genial si puedo ver películas, ¿no? O sea, películas que yo quiero ver por gusto propio, porque veo la cartelera y digo, oye, qué chévere ir, ¿no? Y puedo opinar sobre ellas, ¿no? Por ahí se me salió la idea. Creé Sin Entremeses, utilizando pues eso, ¿no? La herramienta técnica del curso y mi gusto por las películas, ¿no? Sin Entremeses es solamente cine. ¿Cuál es tu película favorita? El Padrino. Obviamente hay más películas, ¿no? Pero El Padrino me parece, la 1 me parece brutal. O sea, más allá de que esté inspirado en un libro y todo lo demás, la forma del director, ¿no? De manejar la cámara, de presentar las tomas, la actuación de Al Pacino, la actuación de la mayoría, ¿no? Lo original de la historia, digamos, humanidad de los personajes, porque son literalmente seres vivos, ¿no? O sea, no es un actor que esté interpretando a alguien, sino tienen conflictos internos, ¿no? Tienen cosas contradictorias, como nosotros, ¿no? Me quedaría con esa, creo. Hemos visto que en tus redes sociales te gusta el motociclismo, eres un aficionado del motociclismo.
¿Cómo inició esta afición? La idea de tener una moto en realidad surgió en primaria también. No sé por qué todo regresiona a lo infantil, ¿no? A la primaria. Yo tengo un amigo de colegio, de promoción, que se llama Danner, y con él conversábamos pues de diversas cosas. Vimos la venta y recuerdo clarito que era una Kawasaki Ninja, la moto que se estaba vendiendo. Me llamó mucho la atención y dije, ¿cómo será esa moto? ¿No? Y investigué y la vi y vi una cosa alucinante. O sea, hay gente que se monta en esta clase de cosas, dije, porque se veía bastante moderna. Humildemente pues estamos hablando de inicios de los 2000, ¿no? Y había cambiado la cosa bastante, ¿no? O sea, de cambio de siglo, la tecnología, la aparición del internet, ¿no? Etcétera. Y la vi y dije, oye, qué genial, ¿no? O sea, sí me gustó mucho. Y conversando con mi amigo, ¿no? Me di cuenta que a él también le había impresionado del mismo modo. Y a partir de ahí, y se quedó como un asunto así adormecido en mi cerebro, ¿no? Durante varios años. ¿Ya has tenido un accidente? Con la moto, gracias a Dios, no. Sí he tenido experiencias, como dije, un poco incómodas, ¿no? De accidentes y cosas así. Creo que todos los motociclistas se han caído en algún momento, a mayor, menor velocidad, ¿sí? O si no se han caído, se van a caer. Y el que diga que no, está loco, ¿no? Es parte de... Dinos, ¿qué opinas de la elaboración del plan lector que emplea el Estado? El plan lector lo conozco porque se instauró más o menos a términos de la época que yo estudiaba en el colegio. Creo que lo gocé un par de años nada más. Y obviamente pues había muchos problemas porque recién se estaba, digamos, instaurando, ¿no? Se estaba inaugurando recién. Como idea me parece genial. Lo que me parece negativo es que en algún punto ha llegado pues a monetizarse, ¿no? A la idea de que mientras más colegios compren este libro, no importa que sea bueno o no, ¿sí? Voy a tener más cantidad de dinero en mi editorial porque se está publicando constantemente para todos los chicos de segundo año de todos los colegios, ¿no? De tal lugar. Claro, y hablando de tus tiempos libres, ¿tienes alguna mascota o tal vez alguna pareja? Sí, tengo ambas. Tengo un perrito, bueno, perrito entre comillas, es un mestizo de pitbull. Y sí, también tengo una pareja, ¿no? Salimos, paseamos. Obviamente, esa era la dinámica de antes, ¿no? Con el asunto del COVID y todo lo demás, pues hay un montón de cosas que han cambiado ahí. También lo mismo que con mi mascota, ¿no? Y lo mismo pasa con el plano sentimental, ¿no? O sea, tener que hacer videollamadas, tener que ver otros medios de contacto, digamos, ¿no? Tal vez ya culminar con esta entrevista, algo que nos quieras decir o para las personas que nos observen en estos momentos, tal vez un incentivo, motivación por esta situación, tú como docente, tanto a un alumno, algo para que digas, no se desanimen con todo esto, algo que nos quieras decir. Bueno, yo, ¿qué les podría decir? En realidad creo que podría decir muchas cosas. Hay muchas cosas que me gustaría que tuvieran en cuenta, ¿no? Lo primero, lo que siempre he dicho, ¿no? Que tienen un enorme privilegio y más en estas condiciones, ¿no? Dentro de toda la situación, dentro de la cantidad enorme de desempleo, dentro de la inestabilidad económica, etcétera, tienen la posibilidad de estudiar, ¿no? Que ya de por sí en condiciones normales era un privilegio, porque lamentablemente en Perú hay un gran porcentaje de gente que no estudia no porque no quiera, sino porque no tiene los medios, y que lo aprovechen, ¿no? Por darnos un poco de tu tiempo. Sabemos que, como tú dices, toda la situación, el tiempo que tenemos en nuestros hogares no es el mismo, por los trabajos, por las clases, todo lo demás en general, y que te hayas dado un... Sí, no, gracias a ustedes. En realidad me he divertido bastante. También. En serio, sí, Me he divertido El próximo año. Y ojalá que les vaya bien en el curso, o bueno, para lo que hayan grabado la pequeña entrevista. Gracias por la entrevista, me divertí mucho, cuídense y ya nos estamos viendo. Gracias, Gracias, Jonathan, por tu tiempo. Igualmente, hasta luego, chicas.
Gracias, en serio.